Libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1 y 2. Con estos versículos vamos a dar, ¿verdad?, aperturado este servicio, este culto. Cuando lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies y con esa alegría que nos caracteriza a Isaac, decimos un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Dice la palabra tal y como está escrita: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Tome el versículo 2 y repitámoslo nuevamente. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Usted diga: mi generación será bendita. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios. Qué bueno es estar en tu casa, Dios. Qué bueno, Padre Celestial, es estar delante de tu presencia. Hemos tenido un buen tiempo, Señor, de adoración, un buen tiempo de intercesión, Señor. Señor, hay un ambiente espiritual hermoso, Señor. Hay un ambiente, Señor, en la cual tu presencia, Dios, está en esta casa, Dios. Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, se pasea por cada pasillo, Dios. Pero por sobre todo, Dios, se pasea en nuestros corazones en esta tarde, Dios. Señor, toma control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Dios. Toma control, Señor, de lo que vamos a hablar. Me cubro con tu sangre poderosa, Cristo Jesús. Cubro la vida de mi familia, la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Que tu presencia sea real, Dios. Que tu presencia, Señor, nos llene y nos fortalezca. Que al poder predicar, Señor, este mensaje, Dios, tú nos puedas hablar, tú nos puedas ministrar, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como es un culto, ¿verdad?, dirigido por hombres, en esta tarde, noche, ya que el Señor me da la oportunidad de poder estar, ¿verdad?, delante de ustedes, quiero meditar bajo el tema hombres conformes al corazón de Dios. Hombres conformes al corazón de Dios. ¿Cuántos hombres conformes al corazón de Dios hay aquí? Amén. Amén. Hombres conformes al corazón de Dios. A través, hermanos, del estudio de las Escrituras, nos encontramos con ejemplos de hombres que fueron y que siguen siendo, hermanos, un referente por ser hombres conformes al corazón de Dios. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos, pero muchos referentes, ¿verdad?, de hombres que fueron conformes al corazón de Dios. Pero la Biblia hace una referencia a un hombre en particular, que es David. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, nos dice la siguiente, el versículo: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire la forma tan especial que el Señor ve a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué bueno, hermanos, es que Dios nos pueda ver también a nosotros como hombres conformes al corazón de Él. Hombres que podamos marcar la diferencia. Hombres que podamos marcar diferencia en nuestras generaciones. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos. Todos los que estamos aquí, todos los que son hombres, los que ya, ¿verdad?, estamos casados, los que ya tenemos hijos, los jóvenes que todavía, ¿verdad?, no han formado un hogar o todavía no tienen hijos, pero también ellos van a ser referentes, hermanos, para sus futuras generaciones. En esta noche, hermanos, quiero hablar de algunas características de un hombre conforme al corazón
de Dios. Ya vimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Usted diga, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Dígalo con confianza. Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Primera característica. Y es el hombre que busca la presencia de Dios todos los días. Amén. La primera característica de un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que busca a Dios todos los días. Mire, todos los días, hermanos, son de luchas y de pruebas. Todos los días pasamos por situaciones difíciles, por situaciones, ¿verdad?, incómodas. Y es necesario que como hombres, como jefes de hogar, como esposos, como padres de familia, somos los primeros, hermanos. Somos los encargados de nuestros hogares. Cuando estaba haciendo este sermón, el Señor me daba y me ponía a pensar y me decía de que muchos de nosotros, hermanos, hemos delegado esta responsabilidad a nuestras esposas. Muchos de nosotros hemos delegado responsabilidades espirituales en nuestras esposas. Yo sé que no iban a decir amén, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos, muchos de nosotros hemos delegado responsabilidades espirituales a nuestras esposas. La palabra de Dios dice que usted y yo, ¿verdad?, Dios nos puso por cabeza y no por cola. Entonces la primera característica es un hombre que busca la presencia de Dios. Vayámonos al libro de los Salmos, vayámonos un poquito más atrás, libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1. Un texto muy conocido, un versículo pero muy conocido, pero que encierra, hermanos, un gran mensaje, un gran ejemplo. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en la tierra seca y árida, donde no hay agua. Es necesario, hermanos, que seamos hombres que anhelemos la presencia de Dios. Y mire, y no hay mejor momento quizás o mejor tiempo de buscar la presencia de Dios que son los tiempos de la madrugada, hermanos. No hay ningún tipo de estorbo, no hay ningún tipo de inconveniente. No digo que los que hacemos los devocionales por la noche no fluye la presencia de Dios, ¿cómo no? Pero quizás en esos tiempos, hermanos, es cuando más la presencia de Dios, cuando usted ya ha descansado, cuando usted ya ha dormido un buen tiempo. Y es bueno, hermanos, que podamos, ¿verdad?, tener estos tiempos de poder buscar la presencia de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que en su vida diaria tiene una verdadera comunión y desarrolla una necesidad y una dependencia de Dios, hermanos. Oiga, se lo voy a repetir nuevamente. Dice que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que en su vida diaria tiene una verdadera comunión y desarrolla una necesidad y una dependencia de Dios, hermanos. Todos, hermanos, todos desarrollamos una verdadera dependencia de Dios. Dios es todo para nosotros, hermanos. Dios es todo para nosotros. No es nuestro trabajo, no es nuestros bienes materiales, no es nuestro dinero, no es lo que yo soy. Es Dios el centro de nuestras vidas. Nuestra dependencia es total a Dios. Por eso se caracteriza un hombre que busca la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos sostiene en el tiempo de prueba, de la escasez, de la enfermedad. Hermanos, son esos tiempos, hermanos. Son esos tiempos cuando nos sostiene la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. Mire, cuando estamos pasando por situaciones adversas,
Cuando estamos en medio de la escasez, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, hermanos, hay una necesidad de buscar a Dios. Como que la presencia de Dios, hermanos, nos hace buscar más y más. Muchas veces las pruebas, hermanos, nos hacen llegar más a la presencia de Dios. Y es lamentable, hermanos, que cuando estamos bien, hasta pereza nos da buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermanos, tiene que ser continua en nuestras vidas. La presencia de Dios tiene que ser continua en nuestras vidas. En los momentos difíciles, en los momentos de la abundancia, como en los momentos de la alegría, hermanos. Allí vemos realmente cuando somos dependientes de Dios. Debemos, hermanos, todos los días buscar la presencia de Dios. Es durante, hermanos, en estos tiempos de búsqueda que desarrollamos una conexión directa con nuestro Señor. ¿Cuántos tenemos una conexión directa con Dios? Es eso, hermanos. Tener una conexión directa con Dios es lo más hermoso que cada uno de nosotros podemos tener. Cuando usted tiene esos tiempos de oración, hermanos, cuando usted está en su devocional, cuando usted tiene esa intimidad con el Señor, el tiempo, hermanos, es insuficiente. Usted encuentra una alegría, usted encuentra una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, porque usted puede estar pasando la peor situación, hermanos, pero cuando usted tiene una verdadera conexión, una verdadera intimidad, una verdadera presencia de Dios, hermano, cosas grandes pueden suceder. Hombres, es necesario que tengamos una verdadera conexión con el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo, hermanos, que tomemos esa responsabilidad como hombres. Es tiempo, hermanos, que tomemos esa palabra que el Señor puso en la Biblia, que somos cabeza, hermanos. Asumamos nuestra responsabilidad como verdaderos esposos. Hermanos, la responsabilidad no es únicamente el ser proveedor. No es lo mismo, hermanos, ser un proveedor de las cosas materiales que un proveedor espiritual. Usted y yo estamos a ser de las dos. Más espiritual que material. Porque al final, hermanos, el único recuerdo que nuestros hijos o nuestra generación va a tener es que nosotros fuimos hombres llenos de la presencia de Dios. Por eso nos van a recordar, y no digo que esté malo que usted le vaya a dejar algo a sus hijos, una herencia o algo, pero que mejor lo recuerde que usted fue un ejemplo espiritual. Yo, hermano, realmente le digo, y con mucho pesar lo digo, mi papá nunca me dio un buen ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero, le digo, no quiero, ¿verdad?, yo ser así como mi papá. Por eso yo trato en la medida de lo posible ser un buen ejemplo para mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé con mi papá. Mi papá me amaba a su manera quizás, pero no fue un buen ejemplo para mi vida. Entonces, número uno, debemos de ser un hombre, ¿verdad?, que busque la presencia de Dios todos los días. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 10 y 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 10 y 11. Nos dice la palabra: gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si usted ha traído el marcador, subraye esa parte, hermanos. Subraye esa parte cuando dice buscad su rostro continuamente. Eso significa, hermanos, todos los días de nuestra vida. Hasta que el Señor nos diga, hoy te vas, y si nos da chance,
vamos a seguir siendo, ¿verdad? Buscándolo continuamente. Característica número 2 de un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que pelea por su bendición y no se da por vencido, hermanos. ¿Hoy me oyó bien? Es el que pelea por su bendición y no se da por vencido. Libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 y 29. Es un texto muy conocido, hermanos, que usted ya lo sabe hasta de memoria. Y este versículo habla de Jacob. Habla de Jacob cuando, ¿verdad?, lo visita el ángel, ¿verdad? Y dice la palabra, se lo voy a leer, ¿verdad?, para irnos ahorrando el tiempo. Génesis capítulo 32, versículos 24 al 29. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Mire qué proeza más grande la de Jacob. ¿Cómo habrá sido esta confrontación entre Jacob y este ángel? Dice la palabra de Dios que lucharon a saber qué clase, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido esto? Pero dice que Jacob no lo soltaba hasta que lo bendijera. ¿Cuántos hemos luchado por una bendición en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos salido avantes? ¿Cuántos nos sirve este ejemplo de Jacob para nuestras vidas? Mire, como hombres, hermanos, tenemos que ser sagaces, astutos, luchar por nuestra familia. Tenemos que ser esos hombres que seamos luz en nuestros hogares, a no darnos por vencido a la primera. Este hombre, hermanos, luchó por mucho tiempo, pero él no se dio por vencido. Y dice que le decía que no lo iba a dejar hasta que lo bendijera. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor: Señor, bendíceme? Aún en medio de esta prueba, aún en medio de esta situación del dolor, bendíceme. Muchos hermanos hemos dejado de lado las bendiciones espirituales de Dios porque nos hemos dado de vencido a las primeras. Quizás, hermanos, la prueba comienza y ya nos dimos por vencidos. Dios, hermanos, tiene una respuesta para cada interrogante en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él no nos va a poner pruebas que no podamos llevar. Dios, hermanos, no nos va a destruir, porque Él es un Dios de amor, hermanos. Él es un Dios de amor. Él es el Dios que nos sostiene y no nos va a poner luchas que no podamos llevar. Jacob, hermanos, no se dio por vencido. Peleó hasta que el ángel lo bendijo. Y miren lo que dice en el versículo 29. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. ¿Cuántos quisieran ser bendecidos por Dios? En ese problema que se está pasando ahorita, en esa situación. No sé realmente yo, hermanos, qué situación es por la que usted está peleando como hombre, como esposo, como papá. No sé, ¿verdad?, qué es lo que estará pasando. Solamente Dios y usted. Pero de algo déjeme estarle seguro, hermano, y de decirle que Dios lo va a sacar en victoria. Que Dios lo va a sacar en victoria.
No delegue, hermanos, una responsabilidad en otros cuando es usted el cabeza. No delegue lo que el Señor le ha dado a usted en sus manos. Porque déjeme decirle, amado hermano, esposo y padre de familia, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno por nuestras esposas, por nuestros hijos, hasta por nuestra descendencia, hermanos. No va a ser a su esposa ni a mi esposa que le va a pedir cuentas, es a mí. Dígale al que está a la par, te va a pedir cuentas el Señor. Te va a pedir cuentas el Señor. Y el Señor, hermanos, nos va a sentar por ahí y nos va a preguntar, ¿verdad?, por nuestros hijos que nunca fueron a la iglesia, por nuestras esposas, ¿verdad? Así que, hermanos, es necesario, hermanos, es necesario que estemos siempre, ¿verdad?, que busquemos la bendición de Dios, que no nos demos por vencidos. La verdad que necesitamos, hermanos, ser hombres fuertes, hombres sagaces, hombres, hermanos, que en lugar de darnos por vencido, busquemos el ánimo en la palabra de Dios. Hombres, esposos, padres de familia que estamos aquí, en esta noche estamos haciendo, o qué tanto esfuerzo estamos haciendo por obtener esa bendición. Dios nos puso al frente de una familia para que luchemos espiritualmente, hermanos. Dios nos puso al frente para que luchemos espiritualmente. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 13, vea lo que dice. Libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Y eso tómelo, hermanos. Tómelo para que lo recordemos siempre. Libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y los cumplas. Dios, hermanos, nos dio ese mandamiento, que somos cabeza, hermanos, pero tenemos que ser cabezas responsables. Sí. No abusar del poder, hermanos, de que como somos la cabeza, ¿verdad?, llegamos gritando, llegamos, ¿verdad?, ejerciendo autoridad que no es, ¿verdad? Aquí habla de ser cabezas espirituales, hermanos. No voy a llegar yo gritándole a la esposa, a la señora, ¿verdad? No. Se trata de eso, de que debemos de ser, ¿verdad?, ese ente espiritual. Amén. Notemos, hermanos, una cosa en el versículo de Génesis capítulo 32. Jacob no estaba peleando por una bendición material, hermanos. Peleaba por las promesas de Dios para su vida y para la de su descendencia. Fíjense que muchas veces, hermanos, nos enfrascamos más en buscar una bendición material que una bendición espiritual. Muchas veces, hermanos, nuestra oración es más buscando la parte material que la parte espiritual. Algunos, nuestras oraciones comienzan pidiéndolo a Dios para pagar el recibo del agua y la luz. Y pedimos hasta para pagar el recibo de cable y el internet, hermanos. Cuando nuestra primera oración sería, ¿verdad?, ponernos a disposición de Dios, buscar las cosas espirituales. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, Dios sabe de lo que usted necesita. Por eso, hermanos, busquemos primeramente la parte espiritual.
Número 3, hermanos. La tercera característica de un hombre conforme al corazón de Dios es que el hombre tiene que ser determinante en sus decisiones y poner a Dios sobre todo. Mire esta parte, hermanos. Usted y yo, como hombres, debemos de ser determinantes en nuestras decisiones, hermanos. Usted y yo sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, hermanos. Algunos ya somos maduros espiritualmente, hermanos. Algunos, hermanos, ya somos con nuestros años dentro del Evangelio y sabemos aquellas cosas que nos afectan, hermanos. Por eso debemos de ser determinantes en nuestras decisiones y poner a Dios sobre todo. Dios, hermanos, es el centro de nuestros matrimonios. Incluso Dios está sobre el amor que usted y yo podamos tenerle a nuestras esposas. Salmo 143, 8. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. No dice confío en el trabajo, ¿verdad? Confío en las cosas materiales, porque solo en ti he confiado, dice este versículo de este salmo. La mayor prioridad en la vida de un hombre de Dios es poner a Dios sobre todo. Esto implica poner a Dios sobre nuestras prioridades y sobre nuestras decisiones, hermanos. Nuestra prioridad número 1 es Dios. Dios es nuestra mayor prioridad, hermanos. Sobre Dios se basa todas las decisiones que usted y yo podamos tomar. Yo no sé, hermanos, si usted ha tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Yo he tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y le digo, me ha ido mal, hermanos. Me ha ido mal cuando usted y yo no tomamos a Dios en nuestras propias decisiones, hermanos. Se lo puedo asegurar que nos va a ir mal. Algunos venimos golpeados, hermanos, de la vida porque no tomamos a Dios en nuestras propias decisiones. Muchas veces hemos querido hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad, hermanos. Y más se complican las cosas. Cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones, fracaso seguro, hermanos. Por eso, hermanos, hombres, debemos de poner a Dios y hacerlo el centro de nuestro matrimonio. ¿Cuántos hermanos, verdad, matrimonios aquí tienen una larga trayectoria? ¿Por qué? Porque han puesto a Dios en el centro de sus matrimonios. Matrimonios con más de 30 años. Matrimonios que celebran 40, 50 años. Eso es bonito, hermanos. Imagínense un matrimonio de 50, 60 años. Dios ha sido el centro, en medio de cualquier situación, Dios ha sido el centro en esos matrimonios, hermanos. Uno de los mayores fracasos en nuestra vida secular y espiritual son cuando no hacemos partícipe al Espíritu Santo en las decisiones que tomamos. Una mala decisión tomada bajo nuestra voluntad siempre traerá consecuencias graves y eso también arrastra a nuestras familias. Hermanos, nuestras malas decisiones arrastran a nuestra familia, hermanos. Una mala decisión que usted tome financieramente arrastra a nuestra familia y en serio, hermanos. Por eso usted piénselo bien, hermanos. Piénselo bien
una decisión financiera que usted vaya a tomar, si no es guiada por el Espíritu Santo, mejor ni tome esa tarjeta de crédito que le está ofreciendo el banco. Se lo dice alguien que ha tenido problemas por no poner a Dios, ¿verdad?, en esas decisiones financieras. Así que, hermanos, seamos sabios al tomar decisiones. ¿Para qué? Para que tengamos matrimonios sanos, saludables, hermanos. Que nuestras malas decisiones no puedan afectar. Por el contrario, hermanos, seamos hombres sabios, hombres llenos de la presencia de Dios, para que nuestras generaciones vean el ejemplo en nuestros matrimonios. Para que lo que nosotros pasamos en algún momento, nuestros hijos ya no lo pasen, hermanos. Aquellas preocupaciones, aquellas situaciones en las que andábamos corriendo de un lado a otro. Creémosle a nuestros hijos, ¿verdad?, algo emocional que sea bueno, que sea fructífero para ellos. Que no vean en aquellos corre como anduvimos nosotros en algún tiempo, sino que ellos sean estables emocionalmente, hermanos, y espiritualmente. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, no hay cosa mejor que confiar en Jehová, confiar en Dios. No nos apoyemos, hermanos, en nuestra propia prudencia, porque miren, muchas veces decimos, no, es que yo tengo la inteligencia para desarrollar este proyecto, para hacer este negocio. Muchas veces esa inteligencia no falla, hermanos. Y ahora ya queremos hasta aplicar la inteligencia artificial, hermanos, porque ya ni eso queremos hacer, ya ni queremos hacer el presupuesto de la casa, sino que se lo decimos a la computadora que lo haga por medio de la inteligencia artificial. ¿Sí? Yo gano tanto, le dicen a la computadora, y me descuentan tanto, y mire, un día de esto me metí a ver una cosa de esas, ya cómo ahorra el trabajo esa cosa. Pero no es bueno, hermanos. No es bueno, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar que Él es nuestro auxilio. Él es el que nos dirige. Por eso nos dice la palabra: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque cualquier día nos va a fallar, hermanos. Cualquier día vamos a fallar. Y es mejor estar tomados de la mano de Dios. Reconozcámoslo, ¿verdad?, en todos nuestros caminos, todas nuestras decisiones, todo lo que vayamos a hacer, nuestros proyectos de vida. Pongámoselos en las manos de Dios. Aquí hemos visto testimonios, hermanos. Hemos visto grandes cosas en esta iglesia cuando hermanos han puesto sus decisiones en las manos de Dios. Hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, los ha favorecido. Y usted y yo queremos también poner esos proyectos en las manos de Dios. Vamos iniciando un año, hermanos, y sé que muchos de ustedes tienen proyectos de vida. Sé que muchos de ustedes están, ¿verdad?, teniendo ya algunos quieren poner su empresa. Póngale en las manos de Dios su negocio, su emprendimiento, póngalos en las manos de Dios y Dios lo va a sorprender, hermanos. Pero fiémonos, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Este versículo nos enseña a confiar en Dios totalmente y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconozcámoslo a Él primero en todas nuestras decisiones y Él nos ayudará en consecuencia a enderezar nuestro camino. La cuarta característica de un hombre conforme al corazón de Dios es que debemos de ser hombres íntegros en nuestra forma de conducirnos. Hombres íntegros. Esa palabra, hermanos, es tan grande. La integridad, hermanos, es una característica de un hombre de Dios.
Y usted me podrá decir, hermano, pero a veces mucho nos cuesta. A veces mucho nos cuesta. Pero debemos de practicar la integridad, hermanos. Dios premia la integridad. Dios premia la integridad. Hoy, cuando hacía mi devocional, le decía al Señor, pon en mí un corazón verdaderamente íntegro en mi forma de conducirme. Porque mire, hermanos, cada uno de nosotros refleja al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma en que cómo nos expresamos, que podamos reflejar el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y como hombres, hermanos, debemos de practicar la integridad. Porque como hombres muchas veces adolecemos, hermano, de situaciones pecaminosas. A muchos se nos desvía la vista. Y hasta en eso, hermanos, debemos de ser íntegros, de recordar que Dios nos está viendo. Pero me podría decir, mire, hermano, pero mi esposa no nos ve, no me ve mi novia, no me ve quien sea. Pero Dios sí nos ve, hermanos. Dios sí nos ve. Debemos de practicar la integridad hacia Dios, la integridad a mi esposa, a nuestro matrimonio. Porque esa mujer que tenemos en nuestra casa, nuestras espositas, ¿verdad? Es la mujer que Dios nos ha permitido. Y debemos de honrarla, debemos de amarla. Debemos de ser íntegros, ¿verdad? Con nuestras espositas. Los que ya tenemos más de 20, 30, 40 años de estar con ella. ¿Le ha preguntado alguna vez usted a ella cuánto nos ha aguantado? ¿Le ha preguntado usted a su esposa cuánto lo ha aguantado? A veces con nuestros malos caracteres, hermanos. A veces con nuestras ideas. A veces tal vez nos ha ido mal en el trabajo y llegamos a la casa. Pero aún así nuestras espositas siempre nos atienden bien. Yo bendigo la vida de mi esposa realmente, hermanos, porque me ha aguantado, ¿verdad? Y yo sé que me está viendo y te amo, amor, ¿sí? Porque ha sido, ¿verdad? Buena conmigo. Así que, ¿verdad? Debemos de ser, ¿verdad? Íntegros con nuestras esposas. Camina, dice en el Proverbios 20, versículo 7, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Cómo no va a querer usted, hermanos, que su descendencia sea dichosa, hermano? Si mire la bendición que Dios nos está permitiendo si usted, amado hermano, si somos íntegros. Camina en su integridad el justo. Sus hijos, hermanos, son dichosos, dice la palabra. ¿Cuántos se alegran por eso? De tener hijos dichosos, hermanos. Hijos dichosos en la presencia de Dios. Y dice que van a ser dichosos después de nosotros, hermanos. Yo sé que todos queremos algo grande para nuestros hijos, hermanos. Sí. Yo sé que usted quiere que sus hijos coronen una carrera universitaria, pero todos queremos también que sean hombres y mujeres de Dios, hermanos. Y eso debe de ser nuestro primer, ¿verdad?, pensamiento, que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios y que se casen bien, hermanos, con un hombre y una mujer de Dios, hermanos. Amén. Una de las características de un hombre conforme al corazón de Dios es la integridad. La Biblia hace referencia a Job como un hombre recto e íntegro delante de Dios. Usted ha podido leer, ¿verdad? En el libro de Job, en el capítulo 1, Dios tiene unas características a Job. Y le dice que es un hombre recto, íntegro. Todos, hermanos, queremos tener esas características.
que el Señor, ¿verdad?, tenga esas características, tenga, ¿verdad?, sobre nosotros esas características y que nos diga varones rectos, íntegros. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y mire lo que dice el libro de Job en el capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartados del mal. Mire qué características más especiales veía Dios sobre Job. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quisiera usted que Dios lo viera así a usted? Eso, hermanos, eso lo podemos también ser nosotros. Cuando realmente, ¿verdad?, pongamos nuestra integridad delante de Dios. No solo cuando vengamos, hermanos, a la iglesia, sino en nuestra manera diaria de vivir. Más adelantito en el capítulo 8 y dice, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vuelve nuevamente, hermanos, más adelante a poner de manifiesto esas características Dios sobre la vida de Job. Mire qué características más especiales, hermanos. Yo creo que todos quisiéramos tener esas características, que Dios nos vea, ¿verdad?, como varones perfectos y rectos, temerosos de Dios. El ser temeroso de Dios, hermanos, no es tenerle miedo a Dios. Temeroso de Dios es que usted guarda un respeto por Dios, que usted, ¿verdad?, le guarda ese amor a Dios. Temer a Dios, hermanos, no es que allá arriba hay un señor que está sentado en una silla con un palo, no. Porque cuando estábamos pequeños, algunos así nos dijeron, hermanos, que allá arriba estaba un señor sentado en una silla y que tenía un palo. Y nos infundían miedo, hermanos. Pero Dios, ese no es Dios, hermanos. Dios es un Dios de amor, hermanos. Un Dios que, ¿verdad?, cuando tiene que llamarnos la atención, nos la llama. Ese es un Dios temeroso. Ese es un Dios al cual usted y yo nos debemos. Amén. La integridad es un valor esencial en la vida cristiana, ya que implica un compromiso profundo de vivir de manera honesta y coherente, manteniéndonos fieles a nuestros principios y valores, incluso en las circunstancias más difíciles. Mire, yo trabajo de contador y llegan muchas veces, hermanos, ofertas para hacer trabajos, hermanos, que uno muchas veces se ve tocado, hermanos. Yo he tenido que perder clientes por no prestarme, hermanos. Por no prestarme a hacer algo que Dios me va a demandar posteriormente. Si usted, hermano, se presta para hacer algo fuera de lo que conocemos éticamente, ya no lo siga haciendo, hermanos. Seamos íntegros. Tal vez el que le está proponiendo o nos está proponiendo que hagamos algo no es íntegro, pero usted demuéstrele que es íntegro. ¿Sí? Conozco de amigos, hermanos, de profesionales que están presos, hermanos, por faltar a hacer algo que no es debido. Yo tuve, hermanos, que renunciar a mi trabajo porque
me pedían que hiciera algo, hermanos, que estaba en contra de mis principios éticos y cristianos, hermanos. Y eso me costó el trabajo, hermanos, pero Dios sabe de qué me cuidó, hermanos. Dios sabe de qué me cuidó, porque hace poquitito me estaban comentando que le llegó el fisco ahí. Entonces, hermanos, Dios sabe por qué nos quita muchas veces, y tenía un buen trabajo, un buen salario, hermanos, pero Dios es grande, hermanos. Dios sabía que yo no podía estar más allí, así que hoy estoy en mi casa, ¿verdad? Trabajo independiente y me va mejor porque la integridad paga bien, hermanos. Amén. Así que, hermanos, la gloria es para nuestro Señor. Salmo capítulo 7, versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Dios, hermanos, nos va a juzgar conforme a nuestro comportamiento, hermanos. La mirada de Dios está siempre sobre nosotros. Dios, hermanos, no nos va a dejar pasar un pecado, hermanos. Máxime que eso pueda afectar su obra, hermanos. Porque como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser luz para los que están en el mundo. Y si nos ven haciendo cosas deshonestas, no vamos a poder, ¿verdad?, traer a aquellos que están necesitados. Dios nos va a juzgar conforme a nuestra integridad, hermanos. Por eso rindamos esas áreas, hermanos, rindamos esas partes difíciles en nuestra vida. Nuestras esposas, hermanos, forman un equipo con nosotros. Mire, es bonito ver esos matrimonios que oran juntos. Tome, ¿verdad?, la decisión de hacer también, ¿verdad?, esa oración con su esposa. Nuestro matrimonio, hermanos, son un equipo. Ni ellas son solas, ni nosotros somos solos. Porque ya no seremos uno solo, dice, sino que ya somos uno. Ya no somos dos, somos uno ahora.